¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, doctor. Hola, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar el cursillo. Es sobre historia clínica reumatológica. Eh, a ver, si tienen que hacer alguna interrupción, me pasan la voz. Eh, este cursillo es un complemento a lo que voy a hacer en la clase sobre evaluación del paciente por problemas. En primer lugar, eh, lo que tenemos que siempre de buscar es definir apropiadamente lo que vamos encontrando, lo que vamos evaluando. Entonces, siempre hay que buscar poner el nombre correcto a las cosas. Entonces, por ejemplo, siempre me gusta resaltar esto, no existe síndrome doloroso articular. ¿Ah? El síndrome doloroso articular no nos dice realmente absolutamente nada de cuál es el problema del paciente. Es como hablar también de síndrome doloroso abdominal. No nos especifica absolutamente nada. Entonces, estos son términos que debemos de dejar de lado porque no nos orientan absolutamente a nada. ¿Ok? Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, dolor monoarticular de rodilla y el patrón del dolor articular es mecánico, pues entonces hablaríamos un dolor o una gonalgia mecánica, por ejemplo, aguda, crónica, etcétera. Entonces, eso, digamos, identificar y darle el nombre adecuado a los problemas es importante para poder luego plantear las cosas. ¿Ok? Entonces, olvidemos de estos términos inapropiados, ¿no? Entonces, nunca usar este término de síndrome doloroso articular porque no nos ayuda absolutamente a nada. La evaluación, uno de los aspectos más, digamos, importantes en la evaluación de un paciente con compromiso reumático, pues es la evaluación del dolor. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer, una, perdón, ya está. Entonces, tenemos que hacer una evaluación exhaustiva del dolor. ¿Dónde está localizado? ¿Desde hace cuánto tiempo tiene el dolor? ¿Cuánto tiempo le dura el dolor? El tipo de dolor, la intensidad de acuerdo a escala neurovisual, si el dolor tiene o no irradiación, qué factores precipitan el dolor, qué factores lo agravan, qué factores lo mejoran. Entonces, todos los aspectos que implican evaluación de dolor, que como ya sabemos, la anamnesis es fundamental, es importantísima para la evaluación de nuestros pacientes. Entonces, hay algunos aspectos que son importantes digamos, en algunas regiones. Por ejemplo, para dolor de rodilla y de cadera, aparte de lo que ha sido mencionado en el slide anterior, es importante siempre preguntarle a los pacientes cuando tiene dolor de rodilla y cadera, ¿el dolor se presenta al subir, al bajar escaleras, en ambos, más en uno que en otro?
Entonces, esto nos ayuda a diferenciar si el dolor es articular o extraarticular. Si el dolor es articular, por ejemplo, en rodilla o cadera, el paciente referirá dolor principalmente al bajar escaleras o en ambas circunstancias, nunca en una sola, ¿no? Entonces, pero siempre al bajar escaleras va a estar referido a dolor articular. En cambio, si exclusivamente tiene dolor para subir escaleras, esto nos va a orientar más a un compromiso extraarticular. En hombro, ¿hay alguna pregunta adicional también que hacer? Sí, definitivamente. Para cuando el paciente refiere a dolor de hombro, una característica importante del dolor en el síndrome del manguito rotador es dolor nocturno, ¿no? El paciente refiere más dolor en las noches. ¿Ok? Entonces, digamos, estas preguntas son importantes de acuerdo también a cada región. Hay que aprender a observar. Como ya hemos visto en la clase de hoy día de práctica, les he mostrado a los alumnos, pues, qué importante es detenerse y mirar bien, ¿no? El área a evaluar de un paciente. Entonces, en las manos le pediremos al paciente que ponga sus manos relajadas, ver siempre ambas manos de manera comparativa. Y, por ejemplo, en esta fotografía vemos una hiperextensión de la falange media, prácticamente en todos los dedos, ¿no? Pero sobre todo entre la segunda y y el cuarto dedo. Cuando vean esa característica, lo primero que nos debe hacer pensar, pues, que el paciente o la persona tiene una hipermotilidad articular. Y si esto se asocia a un genovalgo o cúbito o algo de la misma manera. Hola, hola. Se me desconectó perdí la conexión de internet. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ok.
Esperemos que no vuelva a ocurrir. Ok. Entonces, no sé si ven mi pantalla. Sí se ve, doctor. Ya. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Sobre que seamos observadores, doctor. Ya está, listo. Entonces ya hablé, ya me escucharon sobre esta parte de de la foto de la mano de esta persona. ¿Sí? Sí, doctor, correcto. Ya, perfecto. Entonces pasamos al siguiente slide. Muy bien. Entonces, cuando una persona viene a la consulta por dolor en una región determinada, y si hablamos de de la zona articular, entonces tenemos que diferenciar si el dolor está relacionado a compromiso articular o extraarticular. ¿En qué circunstancias sospechamos que hay dolor de origen articular, ¿no? Por patología articular en sí? Cuando, por ejemplo, al momento de hacer el examen físico, el paciente presenta dolor a la flexión de la articulación o dolor a la palpación de línea media articular, dolor al soportar peso, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos hablado en las rodillas, caderas, ¿no? Tobillos también, obviamente, sobre todo para caminar o bajar escaleras. Y si el dolor es extraarticular, no debe de encontrarse dolor a la flexión, no debe haber dolor en la línea media articular. Para rodilla o cadera, el dolor es eminentemente para subir escaleras y cuando el punto doloroso es específico. Por ejemplo, si una persona refiere dolor en la rodilla y el dolor está localizado en la cara medial, deberíamos sospechar en esos casos que tiene un problema, una bursitis anserina, ¿no? Si el dolor está localizado fundamentalmente hacia la parte anterior y vemos una, digamos, tumoración anterior a la rótula, pues lo que sospecharíamos, por lo tanto, es una bursitis eh, prerotuliana, ¿no? Entonces, es importante identificar dónde siente el dolor, ¿no? Si una persona tiene dolor localizado en la cara lateral del tobillo, pues mi presunción sería, pues, por ejemplo, una tendinitis del peroneo lateral. Entonces, si hay un punto, digamos, específico de dolor que refiere el paciente, pues esto no sugiere más compromiso extraarticular. Las rodillas es una de las regiones donde los pacientes refieren mayor queja y debemos de examinarlo apropiadamente. Siempre debemos examinar al paciente en posición de pie para evaluar fundamentalmente el eje articular, ¿no? En este caso, en este gráfico, vemos pues un eje normal, un genu varum, cuando el punto medial de las rodillas se alejan de la línea central, ¿no? Los famosos chuecos, o si el punto medial se acerca hacia la línea central, estamos hablando pues de un genu val. Tenemos que evaluar siempre también al paciente en posición lateral para ver si es que hay una curvatura excesiva hacia la parte posterior, lo que se llama un genu recurvatum, y si el paciente presenta ya una patología degenerativa, por tanto una osteoartritis, por ejemplo, y ya no puede extender completamente la articulación, entonces podemos encontrar genuflexo. Pero hay que tener presente en estas circunstancias que si un paciente tiene genuflexo,
debemos evaluar también la cadera, porque puede ocurrir que un paciente tenga una patología de cadera y para compensar ponga las rodillas en posición flexa. En esas circunstancias lo que debemos hacer es examinar al paciente en decúbito lateral y ver cuál es el rango de movimiento de la rodilla, ¿no? Entonces, es un punto también importante a considerar, ¿no? Para hablar realmente de un genuflexo debe ser una patología eminentemente de la rodilla y no compromiso de cadera. Luego de la inspección, pasamos a la palpación, ¿no? Y tenemos que palpar la temperatura, ¿no? Y para eso usamos, como está mostrándose en el gráfico, el dorso de la mano, ¿no? Y palpamos tanto la parte medial, la parte lateral y la parte anterior de la rodilla y lo comparamos con una y otra rodilla. Hay un signo importante que es el signo de la oleada. Voy a mostrarles un video. No sé si llegan a ver el video. Entonces lo que se hace es llevar el líquido hacia la parte superior externa y luego se hace una presión y como ustedes han visto, ¿no? A ver. Entonces vemos la rodilla, llevamos el líquido a la parte superior externa y hacemos presión en el ángulo superior externo de la rótula. Y vemos cómo se desplaza el líquido hacia la parte medial, acá. ¿Sí? ¿Se vio? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor. Ya está. Bacán. Perfecto. Entonces, el signo de la oleada. El signo del témpano ya se hace cuando hay una cantidad ya importante, excesiva de líquido, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Vemos una tumefacción evidente, ¿no? De la rodilla. Y pues lo que se hace es, como ustedes están viendo acá, ¿no? Con las dos manos van a rodear la rótula, yo lo llamo abrazar, ¿no? Rodean la rótula con el primero y tercer dedo y con el segundo hacen una presión hacia abajo y luego quitan la presión. No se levanta el dedo, sino se quita la presión. Entonces la rótula, si es que hay exceso de líquido de manera importante, pues la rótula asciende. Ese es el famoso signo del tempo. El signo del bostezo es para evaluar los ligamentos colaterales, ¿no? Tanto el colateral externo como el colateral medial. Si el bostezo es interno, pues lo que estamos evaluando es el ligamento colateral medial. Lo que hacemos es fijar la parte distal del fémur y en la parte externa y hacemos una presión hacia afuera del tobillo. Y un signo positivo es cuando pues la pierna se desplaza en sentido lateral. Y eso puede también ocasionar dolor pues, en la cara medial de la rodilla. El bostezo externo sería pues al revés. Fijamos la parte medial distal del fémur y hacemos un movimiento hacia adentro del tobillo. Muy bien. La otra parte es identificación, como habíamos mencionado, de dolor articular, extraarticular y un punto adicional, el dolor referido. Entonces, habíamos visto que el dolor articular, al momento de hacer la movilidad pasiva, sobre todo a la flexión, va a presentar dolor a la palpación de línea media articular y en caso periarticular, el dolor es, como habíamos visto en la anamnesis, más localizado, ¿no? Y no hay
sobre todo para rodilla y cadera, hay dolor fundamentalmente para subir escaleras. En la parte del examen físico, la movilidad activa, o sea, la que realice el mismo paciente, estará limitada tanto para el compromiso articular como periarticular, pero la movilidad pasiva va a estar limitada tanto para la movilidad activa como pasiva, ¿no? O sea, la movilidad pasiva es la que realiza el examinador, ¿no? Cuando evalúa al paciente. Esto eh, tiene sus consideraciones, porque, por ejemplo, cuando evaluamos hombre, un paciente con el manguito rotador, pues la flexión debe estar normal, la extensión de la misma manera, pero sí puede haber limitación pasiva para la abducción. Entonces, lo que se refiere acá entonces con movilidad pasiva normal desde el punto de vista periarticular, no siempre se cumple dependiendo de la región evaluada. Una muñeca, por ejemplo, cuando hay una tendinitis de Kervain, la flexión dorsal y palmar va a estar normal, pero el movimiento, digamos, la desviación cubital o radial puede estar limitada. Y limitada fundamentalmente pues por dolor, ¿no? ¿Ok? Entonces, en estos casos pues lo que manda es que la movilidad pasiva está limitada en todos los rangos cuando estamos hablando de movilidad pasiva por compromiso articular. Cuando el dolor es referido, ¿no? Cuando el dolor tiene un origen fuera de la zona evaluada, entonces tanto la movilidad activa como la movilidad pasiva van a ser normales. Entonces, por ejemplo, un paciente le viene por dolor de hombro, ustedes le examinan, flexión, extensión, abducción, rotaciones, todo normal y no le duele, le palpan, no le duele, entonces tienen que buscar, obviamente, el origen por fuera de la articulación. Si estamos hablando de hombro, por ejemplo, pues puede haber compromiso de vesícula, si estamos hablando de hombro derecho. Si hablamos de hombro izquierdo, podemos estar hablando de compromiso cardíaco, por ejemplo, eh, un infarto agudo de miocardio, que puede a veces solamente referir dolor de hombro. O, por ejemplo, dolor de hombro por compromiso radicular cervical, que también es algo que puede presentarse. Entonces, siempre que evalúen por hombro y no haya dolor ni en la movilidad activa ni pasiva, busquemos columna cervical. Entonces, dolor localizado a nivel de rodilla en la cara medial, ¿no? Estamos pensando que es un dolor asociado a una bursitis anserina y el dolor está específicamente localizado en cara medial. A nivel del codo, si el dolor está referido hacia la parte lateral, la parte externa, entonces sospecharemos que es una epicondilitis lateral. Y si el dolor es hacia la cara interna, pues entonces una epicondilitis medial será nuestra sospecha. La evaluación nos va a indicar dolor a la zona, en la zona de, digamos, de inserción del flexor radial del carpo a nivel del epicóndilo lateral, ¿no? Y una manera adicional para, digamos, corroborar el diagnóstico es que el paciente, como ustedes están viendo, está con el brazo en flexión, se le pide que haga una flexión dorsal de la muñeca y se pide que haga una fuerza contra resistencia. Al hacer fuerza contra resistencia, el paciente, cuando tiene epicondilitis lateral, va a referir dolor hacia esa zona. Y
para epicondilitis medial, se le pide al paciente, estando en posición, en la mano en decúbito supino, ¿no? Que haga una flexión palmar, y hacemos nosotros una extensión forzada, ¿no? Buscamos extenderlo, ¿no? Entonces, el paciente va a referir dolor en la cara medial. Cuando hay una tendinitis del tendón tibial posterior, la localización del dolor va a estar justamente a nivel del malleolo interno, a nivel del malleolo interno del tobillo. Cuando es una tendinitis, cuando el dolor está localizado a nivel del malleolo externo, entonces la sospecha será pues una tendinitis del peroneo lateral. Cuando hablamos de artritis, entonces estamos hablando de, digamos, de un proceso obviamente inflamatorio, y la artritis debemos catalogarla como monoarticular, oligo y poliarticular. Esta diferenciación es súper importante porque no es lo mismo tener una monoartritis, evidentemente, o sea, las etiologías de una monoartritis aguda, crónica, o una poliartritis aguda, crónica, van a ser distintas de acuerdo a cada patología. Entonces, por ejemplo, una poliartritis aguda puede estar asociada, por ejemplo, a una artritis reactiva viral. Una monoartritis aguda, si bien una de las causas puede ser una artritis reactiva, pero usualmente ya no es viral, sino más bien bacteriana. Pero las causas principales de una monoartritis aguda es, por ejemplo, una artritis séptica o artritis por microcristales. Entonces, es fundamental que nosotros cataloguemos apropiadamente el patrón de compromiso articular. Entonces, tenemos que catalogar al paciente como una monoartritis, oligoartritis cuando hay compromiso de 2 a 4 articulaciones, y poliartritis cuando hay compromiso de 5 o más articulaciones. Si definimos que el paciente tiene compromiso articular, no extraarticular, sino dolor por compromiso articular, tenemos que definir si es que el dolor es inflamatorio o es mecánico. Hablamos de problema inflamatorio cuando el paciente refiere dolor tanto a la actividad física como al reposo. En cambio, el dolor mecánico se presenta fundamentalmente a la actividad física o al soportar peso, como la rodilla o la cadera, por ejemplo. Y rigidez matutina es mayor de 30 minutos cuando hay compromiso inflamatorio, y es mecánico cuando esta rigidez es de menos de 30 minutos. Entonces, estas características son importantes para poder definir el tipo de patología que tiene el paciente. El tipo, el patrón de compromiso articular de artritis también definitivamente nos ayuda. Cuando hay una artritis simétrica, el ejemplo más característico es una artritis reumatoide. Y estamos hablando de simetría, no de simetría de una y otra articulación exactamente, sino de áreas articulares. ¿Me explico? Si tenemos un paciente que tiene artritis en las manos, en las interfalanges proximales y metacarpofalángicas, y tiene artritis de la segunda interfalángica proximal de la mano derecha, y tiene de la tercera de la mano izquierda, eso es simétrico, porque estamos hablando de área articular. Y cuando el compromiso es asimétrico, entonces
lo más probable es que sea un cuadro de una espondiloartritis. Cuando el compromiso articular es tanto de miembros superiores y miembros inferiores, característicamente esto se ve en la artritis reumatoide, pero también se puede ver en otras entidades, de hecho. Por ejemplo, se puede ver en el síndrome de Sjögren, en el lupus, en la artritis psoriásica, por ejemplo, también, en las artritis reactivas virales, ¿no? Entonces, pueden haber diversas entidades, ¿no?, que nos puedan producir este patrón. Pero si hablamos de una poliartritis crónica que comprometa miembros superiores, miembros inferiores, que sea simétrico, eso lo más probable es que sea pues una artritis reumatoide. Si es un compromiso articular, sobre todo oligoarticular, de miembros inferiores, es bastante característico de las espondiloartritis. Y cuando el compromiso es poliarticular migratorio, la entidad que más frecuentemente se asocia a esto es la fiebre reumática. ¿A qué se refiere con este patrón migratorio? Se refiere a que una persona tiene un compromiso, por ejemplo, a nivel del tobillo, le dura 3, 4, 5 días, le mejora el problema de tobillo, inclusive llega a desaparecer y le aparece artritis en la rodilla o en la muñeca, ¿no? O sea, como dice el nombre, migrando, ¿no? Va apareciendo en un lado y va apareciendo, desaparece en uno y comienza a aparecer en otro, ¿no? Este patrón migratorio es bastante característico de fiebre reumática, no exclusivo, pero sí bastante característico. Una monoartritis aguda se refiere a una artritis monoarticular de menos de 2 semanas de evolución. Y las tres entidades que más frecuentemente condicionan monoartritis aguda es una artritis séptica, artritis por microcristales y artritis reactiva, ¿no? Esas son las tres entidades que más frecuentemente condicionan una monoartritis aguda. Y un paciente con una monoartritis aguda que tenga, por ejemplo, como en este caso, aparte del aumento de volumen, eritema. El eritema es característico tanto de artritis séptica como artritis por microcristales. No en caso de artritis reactiva, ¿no? La artritis reactiva no se asocia con eritema. Entonces, todo paciente con una monoartritis aguda, nuestra primera opción a descartar va a ser definitivamente una artritis séptica. Y en segundo lugar, una artritis por microcristales. Entonces, en un paciente con una sospecha de artritis séptica, debemos siempre hacer un hemocultivo y adicionalmente también, evidentemente, cultivo de líquido sinovial. La artritis séptica suele ser monoarticular. Una de las articulaciones más frecuentemente afectadas, sin duda, es la rodilla. El inicio es agudo o subagudo. Agudo. Lo más agudo es digamos, la artritis por gota, ¿no? Que en pocas horas se presenta un dolor intensísimo, inclusive a veces pocos minutos. Una característica importante de una artritis séptica es la impotencia funcional marcada y precoz. ¿A qué se refiere esto de impotencia funcional? Se refiere a una limitación marcada del rango articular, tanto activo como pasivo. El paciente no deja ni que lo toque. El dolor es muy, muy intenso. Pero un paciente con una artritis por microcristales puede todavía tener algún movimiento articular. Un paciente con artritis séptica, el movimiento es prácticamente nulo.
Obviamente, tumefacción, calor y eritema es bastante característico en la artritis séptica. Tener presente que la fiebre se presenta solo en el 60% de los pacientes. Entonces, la ausencia de fiebre no nos descarta artritis séptica. La gota es una enfermedad que condiciona una monoartritis aguda, pero también en la gota puede haber no solamente tumefacción articular, sino tumefacción de la parte distal afectada. O sea, como vemos acá, por ejemplo, este paciente tiene eritema de la primera metatarsofalángicas, pero no solamente es eritema de esta zona, que es la más intensa, pero también todo el pie está hinchado. Igual acá, este paciente, ¿no? Tiene una artritis gotosa, vemos acá el tofo en este dedo, ¿no? Y hizo un cuadro, una monoartritis de la segunda metacarpofalángica, pero toda su mano está hinchada. O sea, hacen lo que se llama una celulitis, pero una celulitis no infecciosa. Entonces, cuando vean esta característica, ¿no? Sospechen que sea un cuadro de gota y no más bien una celulitis. Y la presentación de la tumefacción es rápida, en pocas horas. Una tumefacción, ¿no? del olecrano, pues es característico pues, de una bursitis olecraniana. Una monoartritis crónica implica una tumefacción articular, cambios inflamatorios de más de 6 semanas de evolución. ¿Sí? Algunos dicen más de 4. ¿Sí? Podemos asumir más de 4 semanas como una monoartritis crónica. Y el punto más importante de una monoartritis crónica es que tenemos que descartar tuberculosis como la causa más importante a evaluar en este tipo de patología. Una monoartritis de más de 4 semanas de evolución, debemos descartar de todas maneras tuberculosis. Todo paciente con monoartritis crónica debemos de hacerle biopsia sinovial, justamente porque la evaluación histológica es importante para descartar esta enfermedad. Pero también puede haber una monoartritis crónica en artritis reumatoide. Hay casos, no muchos, pero los hay, ¿no? En lo cual no hay un cuadro poliarticular, sino un cuadro de monoartritis. Es algo que puede ocurrir. Y la biopsia también, nuevamente, es importante. Y las espondiloartritis también puede dar casos de monoartritis crónica. Poliartritis aguda, cuando hay compromiso de más de 4 articulaciones, o sea, 5 o más, con un tiempo menor o igual a 2 semanas. Y una poliartritis aguda, característicamente, se presenta una artritis reactiva viral por una serie de virus que pueden asociarse a esto. Por ejemplo, hepatitis C, parvovirus, hepatitis B, rubiola, citomegalovirus, ¿no? El mismo HIV nos puede dar cuadros de una poliartritis aguda. La tuberculosis puede darnos también una artritis reactiva, ¿no? Que se llama enfermedad de Ponset, que también da un cuadro, una poliartritis aguda. La artritis gonocócica, una artritis infecciosa poliarticular. También se puede asociar a poliartritis aguda. Y, de hecho, pues la artritis reumatoide también se puede empezar, ¿no? Como una enfermedad aguda y luego, pues, cronificarse. Pero en una fase inicial se puede comportar como una poliartritis aguda también. Poliartritis crónica, cuando tiene un tiempo de enfermedad de más de 4 semanas. Sin embargo, para efectos de la artritis reumatoide, debe tener
más de 6 semanas para, digamos, alejar otras opciones de diagnóstico, sobre todo las artritis reactivas virales. Entonces, la causa más frecuente es una poliartritis crónica, es una artritis reumatoide, pero también se puede ver en artritis psoriásica, puede haber una artritis gotosa poliarticular, sobre todo cuando es una gotatofasia, polimialgia reumática, que es una forma también de artritis de las personas ancianas, y artritis por microcristales de pirofosfato cálcico, que puede comportarse también como una monoartritis aguda, la famosa pseudogota, pero también puede dar formas poliarticulares. Y esto usualmente en personas mayores, personas de tercera edad. El patrón de compromiso también articular a nivel de las manos nos puede orientar hacia una determinada enfermedad. Una artritis por microcristales de pirofosfato de cálcico, la forma poliarticular, característicamente compromete metacarpofalángicas, preservando las interfalángicas proximales. En cambio, la artritis reumatoide compromete tanto metacarpofalángicas como interfalángicas proximales y preservándose las interfalángicas distales. No afecta interfalángicas distales, como regla general. En cambio, en la osteoartritis se preserva más bien las metacarpofalángicas, sobre todo considerando la segunda a quinta metacarpofalángicas, porque en la osteoartritis también puede haber un compromiso de la primera metacarpofalángica. ¿Okay? Entonces, estas fotos nos muestran pues formas tempranas de artritis reumatoide, en el cual hay evidentemente compromiso de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, acá de la misma manera, acá claramente también. Y debemos de diferenciar de lo que es una osteoartritis, en el cual la diferencia principal, aparte del patrón de compromiso articular, que principalmente es afección de interfalángicas distales, es que la tumefacción articular en la osteoartritis es una tumefacción dura, a diferencia de la artritis reumatoide, que es una tumefacción blanda. Este es un caso de una gotatofasia crónica, ¿no? Poliarticular, ¿no? Vemos acá la tumefacción de metacarpofalángicas, la formación, como ustedes ven, de tofos, ¿no? En un paciente con una enfermedad tofasia crónica, severa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la segunda parte es en cuanto a lumbalgia. La lumbalgia es un síntoma que se presenta con mucha frecuencia en los seres humanos por la posición de bipedestación. Y esta lumbalgia se dice que va a afectar prácticamente al 100% de la población en algún momento de su vida. ¿Ok? Entonces, la clasificación según tiempo de enfermedad, ¿no? Porque la idea es que clasifiquemos a un paciente con lumbalgia de acuerdo a el tiempo y a las características de si es mecánico o inflamatorio. Entonces, según tiempo de enfermedad puede ser agudo, subagudo o crónico. Entonces, una lumbalgia aguda se refiere a una lumbalgia que tenga menos de 6 semanas de enfermedad, y una lumbalgia crónica cuando tiene más de 12 semanas de enfermedad. ¿Okay? Entonces, este aspecto también es importante porque no es lo mismo lumbalgia aguda y lumbalgia crónica desde el punto de vista de etiología. Entonces, tenemos que definir apropiadamente esto. Y la lumbalgia también debe clasificarse según la etiología. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo tiene el dolor? El dolor en la región lumbar. Tengo 14 semanas. Entonces, ya, esa es una lumbalgia crónica.
Y después tenemos que ir viendo si hay alguna etiología a la cual le podamos dar un nombre. Por ejemplo, si un paciente tiene un dolor lumbar crónico, es una persona mayor, 70 años, y que les refiere que tiene un dolor a nivel, aparte lumbar, irradiado a las nalgas y cara posterior de muslos, y que el dolor se incrementa cuando camina y el dolor lo obliga a detenerse. Ese dolor lumbar y dolor de cara posterior de muslos lo obliga a detenerse. Estamos sospechando, por lo tanto, un síndrome de canal estrecho, ¿no? Y ese síndrome de canal estrecho puede estar, o sea, es ocasionado con relativamente frecuentemente con una espondiloartrosis, pero también puede haber, pues, otro tipo de etiologías, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, lo más frecuente. Si una persona tiene una lumbalgia aguda de 4 semanas, es un varón que trabaja en construcción civil y que hizo un mal esfuerzo y presentó un dolor agudo irradiado hacia cara posterior de pierna que le llega hasta el pie, entonces mi primera sospecha es pues una hernia discal lumbar. Entonces, eso es una lumbalgia específica. Si una paciente mujer de 80 años con osteoporosis y viene con un dolor lumbar agudo, mi primera sospecha es que sea una fractura vertebral, ¿no? Entonces, el contexto, ¿no?, del caso, si es pertinente y dependiendo de los síntomas que tenga el paciente o el contexto del paciente, nos orientaría a si es esto un problema específico o no específico. Como ustedes ven acá, 90% de causas de dolor lumbar son no específicas. O sea que el dolor está referido fundamentalmente a contractura muscular y no a patología, por ejemplo, ¿no?, de la columna lumbar o problemas radiculares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la lumbalgia no específica se refiere a esas lumbalgias que tienen las personas por problemas posturales, por problemas de contractura muscular. Entonces, una lumbalgia aguda, lo más frecuente, sobre todo en personas más jóvenes, hernia del núcleo pulposo, pero también el síndrome miofacial, que es justamente las contracturas musculares, tanto de los paravertebrales como del cuadrado lumbar, y fracturas vertebrales secundarias a osteoporosis. Y cuando tenemos una lumbalgia crónica, tenemos que diferenciar si esta lumbalgia crónica es mecánica o es inflamatoria. Entonces, lumbalgia en más de 12 semanas, tenemos que definir de qué tipo es. La mecánica, como está indicado ahí, el dolor mejora al reposo, el paciente se sienta o se acuesta y el dolor se alivia. Pero cuando hace actividad física, comienza a caminar, comienza a hacer ejercicios, empeora con la actividad física, estamos hablando de mecánica. Y hablamos de inflamatorio cuando no mejora con el reposo. No es que empeora, sino que no mejora. Se acuesta el paciente, sigue con el dolor a pesar de que está en el cúbito, pues entonces eso es inflamatorio. Mejora con la actividad física, el paciente prefiere pararse y comenzar a caminar para que le alivie el dolor. Que tenga rigidez axial de 30 minutos o más, de la misma manera. Y esto sobre todo en personas jóvenes, menores de 40 años. Algunos dicen menos de 45, en general menos de 40 años. Y dolor nocturno.
Un punto importante, dolor nocturno. El paciente está durmiendo y se despierta luego de las 2 de la mañana. El examen de columna lumbar siempre debe de realizarse con el paciente en posición de pie, al igual que la evaluación de la rodilla, y debemos de pedirle hacer los movimientos, tanto de flexión anterior, extensión de columna y movimientos laterales. Si el paciente le refiere dolor a la extensión de la columna y no hay dolor a la flexión, estaremos sospechando o de canal estrecho lumbar o una espondiloartrosis. En cambio, si el dolor se presenta a la flexión y no a la extensión, o en todo caso un dolor leve a la extensión, pero el dolor principalmente es a la flexión, entonces estamos sospechando de hernia de la columna. ¿Ya? Si el paciente refiere dolor a la flexión y estamos sospechando que es una hernia discal, y el paciente le hacemos, como este gráfico, que haga una inclinación lateral, una flexión lateral, y el paciente refiere dolor a la misma zona que se ha hecho la flexión, entonces estamos corroborando que el problema es pues una hernia discal. Un punto importante a diferenciar es el síndrome del piriforme. El músculo piriforme es un músculo profundo, ¿no?, que está localizado hacia adelante del nervio ciático. Y de hecho da una distribución similar al ciático. El dolor está localizado a nivel glúteo y se irradia hacia la cara posterior del muslo y la pierna, pero no llega nunca al pie. Y el paciente no refiere dolor lumbar, ¿no? Esas dos características nos deben hacer sospechar, ¿no?, de el síndrome piriforme. No dolor lumbar y el dolor irradiado hasta la pierna, no llega al pie. Cuando sospechamos que el dolor es por asociado a una lumbalgia inespecífica, estamos hablando de un síndrome miofacial del cuadrado lumbar, el dolor le está localizado hacia el lado del músculo que está contraído, ¿no? Y puede tener también una distribución, como ustedes ven, hacia el glúteo, sobre todo la zona del glúteo mediano, pero también el dolor puede llegar inclusive hacia la parte anterior inguinal, como ustedes están viendo. ¿Ok? Entonces, dolor lumbar que se irradia al glúteo y que puede llegar a inclusive irradiarse hasta la región inguinal, ¿no?, es parte del cuadro clínico de una lumbalgia por un síndrome miofacial del cuadrado lumbar. Para evaluar componente inflamatorio, tenemos que hacer una prueba que es la prueba o maniobra de Schober, en la cual lo que hacemos es identificar las espinas ilíacas posteriores superiores, hacer un trazado hacia la línea media y medir 10 centímetros por arriba de esa marca y luego pedirle al paciente que haga una flexión de la columna y vemos cuánto se desplaza, cuánto se modifica las marcas realizadas. Si esta diferencia de más de 3 centímetros, eso es un valor normal. ¿Cómo es el dolor de sacroiliacas? Usualmente un paciente por dolor con compromiso de sacroiliacas va a referir dolor cuando está sentado.
Ese es el dolor principal. Y el paciente tiene mucha dificultad para mantenerse sentado en una misma posición. Tiene que ir cambiando de posición porque el estar sentado le incomoda. Y el examen físico, digamos que permite hacer una sospecha, porque a la final es, en estos casos lo que usualmente se solicita o es una radiografía o una resonancia, es dolor a la palpación directa de la articulación sacroiliaca. El compromiso de entesis es también una parte importante de las manifestaciones clínicas de pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo en las espondiloartritis. Y la entesis no es otra cosa que la unión de tendones, ligamentos, cápsula articular a nivel óseo. Entonces, inflamación de la zona de inserción de estas estructuras es lo que se denomina una entesitis. Y las entesitis son característicos pues, de las espondiloartritis. Y un método para evaluar estas entesitis es lo que se llama el índice de Masses, en el cual lo que hacemos es palpar directamente, hacemos presión sobre la unión de la primera y séptima articulación condroesternal, las espinas ilíacas anterosuperiores, espinas ilíacas posterosuperiores, crestas ilíacas y quinta apófisis espinosa lumbar. Por último, la inserción del tendón de Aquiles a nivel del calcáneo. Y hacemos una sumatoria simple, de 0 a 13. Entonces, acá no hay un valor normal. O sea, en todo caso, el valor normal debería ser 0. Pues no debería haber dolor en esas regiones, ¿no? Sirve fundamentalmente para ir evaluando cómo va yendo el paciente con respecto al tratamiento. Ok, y la otra parte de las enfermedades reumáticas, pues es, aparte de la patología inflamatoria articular, las enfermedades autoinmunes con compromiso sistémico. Entonces, ¿en qué personas debemos sospechar de una enfermedad autoinmune con compromiso sistémico? Las personas que tienen fiebre prolongada, que no tengan una causa aparente, es un punto que tenemos que tener en cuenta. Baja ponderal, de la misma manera, neuropatía periférica, el paciente refiere, por ejemplo, parestesias en manos, en pies, comienza a tener disminución de fuerza distal y presenta, por ejemplo, pie caído. O pacientes que tienen síndrome de pulmón-riñón, en el cual lo que ocurre es una hemorragia alveolar con una disminución súbita y brusca de la albúmina, producto de esta hemorragia alveolar, asociado a una falla renal rápidamente progresiva. Y por último, compromiso cutáneo, la púrpura palpable, ¿no? Son estas manifestaciones clínicas que nos deben hacer sospechar de una enfermedad autoinmune sistémica. Las manifestaciones cutáneas en las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas son muy importantes y bastante características. Y, por ejemplo, el rash malar en el lupus es un rash, como ustedes ven acá, inflamatorio, ¿no? Vemos cómo la piel está edematosa, ¿no? Y cómo este rash respeta el surco nasogeniano. O este rash distinto, que es un rash en heliotropo, ¿no? Es un rash eritemato violáceo que no respeta el surco nasogeniano, asociado a edema palpebral, que es característico de la dermatomiositis. Pero no todo rash es lupus. Y, por ejemplo, una rosácea
puede dar también un componente inflamatorio, pero la presencia de comedones pues nos van a orientar a pues más bien una patología como de la rosácea. Si ustedes se acuerdan, este RAS es evidentemente inflamatorio, es elevada la lesión. En cambio, en esta persona que usa corticoides, vemos un rash también, ¿no? Facial, pero es un rash evidentemente aplanado, ¿no? Que se presenta justamente en personas que reciben glucocorticoides. Y las úlceras orales, ¿no? En el lupus, característicamente, el lecho es eritematoso, usualmente no doloroso. Las lesiones aftosas, ¿no? Que son de origen fundamentalmente viral, el lecho es más bien blanquecino y bastante doloroso. Y la moniliasis, que son placas blanquecinas, como ustedes ven, que también puede ser dolorosa, pero esta es la característica principal, ¿no? Placas blanquecinas. Placas blanquecinas elevadas, ¿no? A diferencia del afta, que son lesiones ulceradas. Entonces, estos aspectos son importantes y siempre que vean un paciente que tenga moniliasis oral, si no es bebé, un niño o una persona adulta que tenga moniliasis, siempre debemos sospechar pues, de un estado de inmunodeficiencia. Por último, entonces, como he mencionado y al inicio, y les quiero insistir en esto, hay que dar el nombre correcto al problema para poder identificar y evaluar mejor las causas del problema que tiene el paciente o de la enfermedad que tiene el paciente. ¿Ok? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Ok. Listo. ¿Quiere enseñar? Solamente me está diciendo ok o quiere preguntar algo. Ya está. Ok, listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo y nos encontramos el día miércoles también para el siguiente cursillo. Listo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias.